La báscula, el peso de las ideas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes en este programa. En ausencia de Sergio Ramírez, soy Antonio Ceja y le doy la más cordial bienvenida a La Báscula, el peso de las ideas, en este esfuerzo que hace también 1070M y la multiplataforma de C7 Jalisco. En esta ocasión, pues me da gusto estar compartiendo estos micrófonos con el maestro Pablo Arredondo. Pablo, ¿cómo estás? Gusto saludarte esta tarde. Antonio, muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos a platicar de diversos temas, son importantes los tres. La Ley General de Aguas, así se le ha denominado esta Ley General de Aguas, que la verdad es muy importante y espero que usted ponga atención porque valdrá la pena lo que dialoguemos esta tarde aquí. También hablaremos de México Leaks, un esfuerzo también para dar a conocer información que tradicionalmente pues no se ve en los medios de comunicación, no se escucha en los medios de comunicación. Y finalmente hablaremos de un discurso también del maestro Fernando del Paso al recibir el premio José Emilio Pacheco, esto en Mérida, Yucatán. Así Pablo, es, interesante Antonio. El esquema del día de hoy. Yo creo que sí, es variado y es variado, pero tiene como un eje común que es como la situación de nuestro país, ¿no? Así es. Iniciamos, si te parece, Pablo, con la Ley General de Aguas y le damos el contexto porque de este tema senadores de diversos partidos políticos presentaron una iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Aguas y se abroga la Ley de Aguas Nacionales. La propuesta busca garantizar el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos del país. Bueno, cuando menos eso dice el texto, Pablo, porque hay gente que considera que será todo lo contrario, que esta Ley General de Aguas, así le vamos a denominar, lo que busca realmente es privatizar el agua potable en el país. Sí, yo creo que es un tema de lo más importante, trascendente y delicado para el desarrollo en general del país y en particular de la sociedad. El agua es un elemento estratégico. No podemos sobrevivir en este planeta sin agua. Y hay que considerar, por otra parte, que el agua que es de consumo humano, por lo menos, es una pequeñísima proporción del agua que existe en el planeta. El agua que nos cae del cielo, vamos a poner, el agua que corre por los ríos, el agua que está en los lagos, el agua que se capta en las presas, es apenas menos del 2% del agua que es consumible por el ser humano, el agua dulce que se conoce. Entonces, el agua es un recurso estratégico. Tú lo sabes y hay quien dice que en el futuro, y no es descabellado pensarlo así, en el futuro las guerras van a tener como eje, digamos, como causa, el manejo del agua. ¿Quién controla el agua? ¿Quién la distribuye? ¿Quién decide hacia dónde y qué uso se le da, ¿no? En ese sentido, la reglamentación sobre el uso del agua es fundamental, es clave. El problema es quién se beneficia con qué tipo de reglamentación. Y ahí es donde entramos en esta discusión, en esta iniciativa, ¿no? Sí, si me permites algunos puntos, Pablo, de la propuesta que, por cierto, está en stand-by en el Congreso, pues busca garantizar la coordinación de los tres niveles de gobierno para la administración de las aguas nacionales y determinar las atribuciones de cada uno de ellos, definir los conceptos de derecho al acceso, disposición y saneamiento, así como lo suficiente, salubre, aceptable y asequible del agua. Hay un punto que me parece que es importante, plantea concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales al señalar reglas para su otorgamiento, prórroga, transmisiones, derechos y obligaciones de los concesionarios, suspensión, extinción y revocación de los títulos de concesión. Las concesiones, dicen, tendrían una vigencia de 5 a 30 años. Mira, hay muchos elementos ahí, pero uno de los graves problemas tiene que ver con esto, la cuestión de las concesiones. La cuestión es cómo concebimos el agua. Si el agua es un derecho al que todos, ahora sí que tenemos derecho, entonces tendría que estar garantizado por el Estado. El Estado tendría que ser el responsable de que ese derecho
se ejerciera por todos los habitantes. Y de hecho, si uno observa las estadísticas, en este país ha crecido el número de hogares ya de manera considerable que puede acceder al agua, en diversas condiciones, pero puede acceder ya. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido el Estado en su mayoría el artífice, el responsable de la administración de ese recurso. Y no puede renunciar. Y no debería esa renunciar. Obligación el problema es que sí puede, pero no debería. No debe. Pues, no debería renunciar. Y cuando se habla de concesiones, el riesgo existe, y lo vemos con otros servicios públicos, que cuando se concesionan, lejos de hacerse más eficientes, se vuelven en verdaderos problemas. Mira, voy a poner un ejemplo que para nosotros aquí en la zona metropolitana es como muy delicada. Las concesiones del servicio de transporte público, simple y sencillo. Es transporte público, pero están concesionadas. ¿Han resuelto los problemas los concesionarios? ¿Dan el servicio que se debería de dar? Yo creo que ahí es una manera de ejemplificar cómo las concesiones no resuelven necesariamente el problema. Y con toda franqueza, yo creo que los concesionarios pues han sabido explotarlo en su beneficio, pero no necesariamente en el interés del público, de la sociedad. Y luego siempre que se habla en este país de privatizaciones, como que la experiencia nos dice que no han sido muy exitosas, ¿no? No, hemos privatizado, hemos quebrado carreteras, bancos y una serie de empresas y de iniciativas que el Estado ha tenido que regresar a recuperar o a salvar de alguna manera o a equilibrar la experiencia. Bien. Pablo, permítanos, vamos a hacer la primera pausa en La Báscula, el peso de las ideas, y nuestras líneas de comunicación 36 41 74 14, 36 40 21 31. Si quiere comunicarse vía Twitter, está el @1070 noticias, @ceja mercado, y la frecuencia de transmisión estamos en el 1070 DM. Una pausa, volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula, el peso de las ideas. Estamos hablando esta tarde de la Ley General de Aguas con el maestro Pablo Arredondo. Y bueno, Pablo, estamos comentando sobre los esquemas de privatización, algo que es uno de los puntos que los detractores de esta ley pues suponen. Hay algo que quiero comentar. Un punto también de esta Ley General de Aguas es que plantea que el uso doméstico sea una excepción al trámite de concesión a fin de garantizar el derecho humano al agua cuando se realiza por medios manuales. Parece que en este punto quiere decir cuando se realiza por medios manuales. Este punto no lo entiendo en esta, pero lo que sí dice es una excepción al trámite de concesión para uso doméstico. Quiere decir que este esquema de privatización no entraría para el suministro de agua en los hogares, ¿no? No queda claro, sobre todo por esa frase última que dice cuando se realiza por medios manuales. Sea, ¿qué quiere decir? Que yo agarro la cubeta, voy a la... Porque debemos tener un pozo en nuestras casas para poder utilizar el agua. Yo creo que el riesgo, porque ese ha sido el intento, y déjame comentarte, que no es algo nuevo, es algo que viene de por lo menos unos 15 años a nivel internacional, empujándose muy fuerte. Expertos en la materia informan que este es un programa del Banco Mundial, finalmente, es el Banco Mundial quien está estableciendo la idea de que el servicio de agua tiene que privatizarse en el mayor número de partes del mundo posible. Evidentemente los países de bajo desarrollo o de mediano desarrollo son más susceptibles en un momento dado de que se generen excesos en estos procesos de privatización. Nos ha sucedido con otras cosas aquí en el país, ¿no? El punto es entonces hasta qué grado, porque esto es una materia demasiado delicada, hasta qué grado realmente los legisladores están considerando, primero, el punto de vista de los expertos, que eso es bien importante, ¿no? Científicos, expertos, que tienen los datos duros sobre
cuál es la situación del agua en este país, ¿no? Ya sea desde el punto de vista del biólogo, del experto agropecuario o del sociólogo también, que sabe cuál es la situación que prevalece en la distribución y consumo de agua en distintas regiones del país, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se está incorporando el punto de vista de los expertos? Ese es uno. Dos, ¿qué tanto se debate públicamente sobre esto? Porque parecería ser que los legisladores se encierran, sacan un acuerdo y a final de cuentas terminan imponiéndolo, digamos, a la mayoría. Y de hecho la iniciativa se atoró, entre otras cuestiones, primero porque se filtró, que ahí venía, y que venía con ciertas condiciones. Uno de los legisladores de la oposición confesó después que entre lo que habían acordado originalmente y la iniciativa que iba a ser votada, ya había cambios, ya se le habían hecho modificaciones. O sea, entre un espacio de la Cámara y la otra, en el mismo lugar, se le hacen modificaciones y llega va supuestamente bajo consenso, pero sin consenso en realidad, y ¿no? quién sabe después de cuántos cabildeos que quizá hagan algunas empresas interesadas. Así ¿no? es. Ahora, regresemos al punto. En efecto, la privatización ya existe de muchas maneras, la privatización del agua. Hay que reglamentarla, hay que regularla. Es menester hacerlo, pero se tiene que hacer considerando sobre todo que el agua es un derecho humano y como tal es un derecho social, y que deberíamos de ser como muy cuidadosos con qué va a pasar con los sistemas de distribución de agua, porque el agua no la producimos, es la misma agua que hay en el planeta, es la que se está reciclando. No hay una producción como tal, hay formas de reciclar el agua en otro sentido, ¿no? De limpiarla, de purificarla, etcétera. Pero en realidad es el mismo recurso y es un recurso muy escaso. Después, ¿qué usos se van a privatizar y autorizar? Existe el temor de que la nueva ley legalice el uso de grandes cantidades de agua para la producción, por ejemplo, de petróleo, el famoso fracking. El fracking que termina destrozando realmente el medio ambiente y que termina consumiendo grandes cantidades de agua que podrían ser para consumo humano. Entonces, ¿se va a legitimar eso? ¿Se va a legalizar eso? Eso es lo que está en juego. Privatizar el agua está en otros sentidos. Yo te comentaba, ¿no? Sí, es decir, ya pues lo vemos en las botellas de agua que compramos regularmente, ¿no? Y esa es agua, bueno, pues, privatizada. Pero es muy distinto que tú abras la llave del agua en tu casa y que el día de mañana te llegue la factura, no por un organismo público al que podemos sino de una empresa, sino ¿no? de una empresa. ¿Qué haces con la empresa? Sí. Oye, Pablo, hay un tema, hay un punto que algunos de los detractores de esta ley consideran que es muy grave, a mí me parece que sí lo es, porque dicen que los detractores argumentan que restringe el derecho humano al agua, lo deja en 50 litros por persona. Mira, eso es, yo no sé sobre qué base plantean eso, ¿no? Claro. Esto es delicadísimo. Fíjate, un viejo diagnóstico, viejo quiero decir de hace unos pocos años, elaborado por una canadiense, por cierto, que es una persona que escribió un libro que se llama El oro azul, sobre el problema del agua en el mundo. Dijo, estableció, el consumo mundial de agua se está duplicando cada 20 años. Más del doble de la tasa de crecimiento mundial de la población. Es decir, consumimos más agua aún de la que se relaciona con el crecimiento de la población, ¿no? Reciclando. Entonces, y según las Naciones Unidas, más de 1,000 millones de personas carecen ya de este acceso. Es decir, 1 de cada 7 sujetos en el planeta no tiene acceso al agua, ¿no? Al agua potable. Si la tendencia continúa, para el año 2025, la demanda de agua potable se espera que aumente en 56% más que la cantidad de agua de la cual se dispone actualmente. Y estamos a 10 años de eso. Estamos a 10 años de eso. Y entonces la pregunta es, más bien, la conjetura es, ¿por qué las empresas, sobre todo los grandes corporativos internacionales, están interesados en controlar este recurso?
Pues es obvio, porque es estratégico. Por el título que dice ahí, el oro, es el oro azul. Es el oro azul. Y por eso mismo no deberíamos dejar pasar a la ligera una ley que a lo mejor va a terminar afectándonos de manera muy seria y muy considerable, ¿no? En otros países, Pablo, ya hay experiencias así, similares a las que se pretende instaurar en el país. Sí, sí las hay, hasta donde yo me he informado, y no son del todo dulces, digamos. También ha habido oposición. Por eso te hablaba de esta señora Barlow, que es canadiense. Bueno, los canadienses están muy preocupados, y mira que a ellos les sobra agua, uh-huh, con tanta nieve que tienen, pero ellos están muy preocupados por el uso del agua, por el mal uso del agua que las corporaciones están haciendo. En lugares como la Bahía de San Francisco hay movimientos de resistencia porque se están haciendo usos del agua industrial, de manera industrial, que están afectando el medio ambiente en la Bahía de San Francisco. En Cochabamba, Bolivia, hubo un movimiento social que obligó a una de las grandes transnacionales de la ingeniería, la empresa Bechtel, a salir de ahí, después de que ya se había apropiado, digamos, ya había privatizado el sistema de distribución del agua. Entonces, hay resistencias en el mundo frente a esto. Puede que haya algunas experiencias también muy positivas, no lo dudo, habría que conocerlas, habría que verlas, ¿no? Pero por lo pronto las experiencias de privatización, insistimos, que tenemos en México no son muy alentadoras. No han sido nada buenas, por desgracia. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y ponemos a su disposición nuestras líneas de comunicación, 3641-7414, 3640-2131, el Twitter, @1070 Noticias, y mi Twitter a su disposición, @cejamercado. Una pausa, volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este jueves de Gobernanza en la Báscula con el maestro Pablo Arredondo. Vamos a tocar el siguiente tema, que es México Leaks. Pablo, interesante este tema, porque si usted ha escuchado hablar de Wikileaks, bueno, pues es algo similar lo que se pretende establecer en el país, y esto es que con la intención de acercar a los ciudadanos y a los medios de comunicación y de realizar un trabajo conjunto en materia de colaboración informativa, nace México Leaks, una plataforma que busca, dicen, ser una herramienta para que aquellas personas que posean información de interés público y que deseen filtrarla, es decir, debe ser información muy exclusiva o muy clasificada, claro, que deseen filtrarla de manera segura, y este es el punto, pues tengan algún medio o organización civil para así encontrar un espacio de salida para esta información. Pablo, México Leaks. Bueno, es un fenómeno, es interesante, muy interesante observar cómo de pronto surgen estas iniciativas, que eran, bueno, quizás hace algunos años eran impensables, pero pues a raíz precisamente de situaciones que se han sucedido, como el famoso caso de Wikileaks, ¿no? Que no fue más que eso, fue la posibilidad de concentrar una gran cantidad de información que se suponía que era confidencial, y de poderla, aprovechando la nueva tecnología, aprovechando la sociedad de la red, subirla y ponerla a disposición de cualquier cantidad de personas que quisieran consultarla, ¿no? Es una manera de transparentar. Eso habría que considerar. Lo que hay de fondo en esto es un intento por transparentar información. Uh-huh. Y entonces, bueno, lo que esta iniciativa, que es distinta en términos organizativos a lo que es Wikileaks, porque este es como un pool, llamémosle así, un conglomerado de agencias de información y de profesionistas de la información, periodistas. Sí, de hecho Pablo dice que está la organización detrás de esto, la organización holandesa Prensa Libre Sin Límite, dedicada a apoyar a periodistas de todo el mundo, sí, para desarrollar mecanismos de comunicación con los ciudadanos. En efecto, es decir, de lo que se trata es cada ciudadano puede ser un observador, puede ser alguien que tenga la información o acceda a la información
que otros ciudadanos necesitan conocer y que muchas veces los medios tradicionales no la dan a conocer por unas u otras razones, o que muchas veces el ciudadano no se atreve a difundir por temor, por tratarse de informaciones muy estratégicas, Los llamémoslo propios así, medios ¿no? tradicionales, ¿no? O los propios medios tradicionales. Entonces, porque los medios tienen sus propias agendas, ¿no? Sus intereses. Eso es normal, es natural, siempre ha sucedido. Pero de pronto el ciudadano necesita estar informado de cosas más allá de las agendas de los propios medios. WikiLeaks a nivel mundial fue eso, ¿no? Fue un decirnos, miren, ya se enteraron de esto, ya se enteraron de lo que pasaba aquí, ya se enteraron de cuáles eran las estrategias, por ejemplo, de lucha contra el narcotráfico durante el sexenio del presidente Zedillo. Aquí está el documento, ¿no? O aquí están los documentos. Y se supone que eran documentos, o son documentos que eran clasificados, altamente confidenciales, Sí. y que fueron publicados sin ninguna restricción. Sin ninguna restricción, gracias a Internet. Y México Leaks lo que está pretendiendo hacer es algo equivalente, algo por el estilo. Es decir, este grupo de organizaciones periodísticas que Pues mira, está Animal Político, MX, más de 131 periodistas de a pie, Poder, Red en Defensa de los Derechos Digitales, Proceso y MBS Noticias, Aristegui Noticias, Sí. pero aquí Ahí ya empezó el conflicto. Raya, ¿no? Ahí ya empezó el conflicto. A Carmen Aristegui, pues la está descalificando su propia empresa, medio, digamos, el medio de comunicación con el que ella trabaja. Es algo que veremos en qué termina. Es algo que tampoco deja muy buen sabor de boca, porque finalmente Carmen Aristegui ha sido una de esas voces a las que han tratado de callar de una u otra manera. No olvidemos que Felipe Calderón hizo hasta lo imposible por evitar que Carmen Aristegui estuviera difundiendo lo que difundía, ¿no? Es una voz incómoda para muchos. Bueno, ahora resulta que también es incómoda para su propio medio, que de una manera... Pero ya en una ocasión estuvo fuera de MBS, claro, y por presión social regresó a los micrófonos de MBS. En efecto, por eso uno se pregunta si no estará pasando, no se estará reeditando esa situación, ¿no? Pero bueno, esa es una parte, es una consecuencia de esta iniciativa que está surgiendo. Todavía es muy pronto para ver en la práctica las bondades de la iniciativa, porque... Sobre todo el tema de eso, de forma segura, qué tan seguro va a ser para los ciudadanos que de veras posean información confidencial el ánimo de difundirla. ¿Qué seguridad habrá para ellos? Tendremos que... Se supone que estas organizaciones, sobre todo la organización holandesa que está asesorando, pues tiene toda una metodología para que sus hackers, ahora sí que, porque este es un problema de hackers, ¿no? ¿Cómo le haces para que tu información, para que no te puedan seguir el rastro? Tú tienes una información, la transmites, pero ¿cómo le haces para que no te sigan el rastro? Considerando que ya es posible seguir el rastro de muchas cosas en la red, ¿no? Por eso hay ciberpolicía ya también. Y para bien también, muchos delitos se están cometiendo ahora por la vía de Internet, ¿no? Pero si tú quieres ser un informante anónimo, ¿cómo te garantizan el anonimato? Esa es una verdadera pregunta. Fíjate, hay un punto también, Pablo, que me llama la atención a mí. Dice, el hecho de que cualquier ciudadano comparte información a través de México Leaks no significa que se publicará, ¿no?, en alguno de los medios que participan en este movimiento, sino que todos los datos recibidos primeramente serán verificados, analizados y, de ameritarlo, publicados por la alianza de colaboradores formada por organizaciones civiles y medios de comunicación. Esta es una diferencia con WikiLeaks. WikiLeaks publicaba todo, ¿no? Sí, yo creo que lo importante aquí es evitar el riesgo de que de pronto te seas víctima, digamos, de alguien que quiere malinformar y tú de buena voluntad caigas creyendo que esa es la que quiere la utilizar neta. esta plataforma para otros fines, ¿no? Con otros fines, para descalificar, para una serie de cuestiones así, para generar un entorno erróneo, digamos, equivocado de opinión pública, en fin. Yo creo que en eso me parece que por lo menos el planteamiento es muy válido. Tenemos que cerciorarnos de que esta información es realmente sólida, consistente, es verdadera y podemos proceder
sobre eso, hay que validarla, ¿no? Y que yo creo que es lo que hace un periodista de investigación. El periodista que se dedica a la investigación recibe mucha información, pero tarde o temprano tiene que determinar si esa información es válida o no es válida, tiene consistencia o no, y solamente cuando ya está seguro de que la información no es cuestionable, o por lo menos fácilmente, ¿no?, cuestionable, puede publicarla, ¿no? Puede difundirla. Yo creo que ese es un criterio importante a seguir. Sí, por ejemplo, este dato de que todos los datos recibidos serán verificados, pues será un trabajo arduo, porque lo que cuesta trabajo a quienes hemos ejercido durante años el ejercicio periodístico, es muy complicado a veces verificar datos que no son filtrados, y siempre he pensado que en este país las grandes notas no surgen de investigaciones propias de medios o periodistas, sino que surgen de, al inicio, pequeñas filtraciones, y que después depende de la iniciativa del propio reportero. Claro, en este país y fuera de este país, ¿tú te acuerdas cómo cayó un presidente de los Estados Unidos? En el Watergate, gracias a una filtración. Y las filtraciones siempre vienen desde adentro. Exacto. Es decir, la gente que está adentro es la que filtra la información, porque es la que conocen, ¿no? ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué estamos viendo a nivel internacional? Muchas de estas filtraciones que se vuelven escándalos de la noche a la mañana son hechas por personajes que están ahí adentro, ¿no? Edward Snowden, y luego, bueno, estas filtraciones que se hicieron sobre los manejos de la banca de HSBC, bueno, surgieron precisamente de un ex trabajador de la propia banca, ¿no?, que tenía toda la información en sus manos. Las filtraciones son un modo de operación del periodismo, digamos, y del periodismo más agresivo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y a veces el medio que sigue filtraciones puede ser a veces víctima de otros intereses, también ese es un tema, ¿no? Eso es algo que los propios periodistas saben que corren el riesgo. Es el riesgo que se corre, pero bueno, por eso el periodista es un profesional que tiene que saber discriminar bien a bien cuando una información tiene sustancia y cuando no la tiene. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa y nuestras líneas de comunicación con usted, 3641-7414, 3640-2131, el Twitter @1070 Noticias y mi Twitter @cejamercado. Esta es La Báscula, el peso de las ideas. Ya volvemos. Ahí vamos. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en La Báscula, el peso de las ideas, en este jueves de gobernanza con el maestro Pablo Arredondo. Puede visitar también la página de Pablo, www.gobernanza.udg.mx, y tu Twitter, Pablo @Pablo Arredondo R. Gracias. Las primeras letras Antonio. con mayúsculas. Así es. Bueno, no es mi página, es la página del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara, en donde tenemos, entre otras cosas, algunos de los informes que de vez en vez comentamos aquí en el programa. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente tema, que es un discurso, me parece muy emotivo, que dio Fernando del Paso al recibir el premio José Emilio Pacheco a la excelencia literaria, esto en el marco de la Feria Internacional del Libro en el estado de Yucatán. Y bueno, en esta moda, por decirlo de alguna manera, Pablo, de que ya los intelectuales, por llamarlo de alguna manera, los cineastas, y en esta ocasión el maestro Fernando del Paso, pues hacen una crítica punzante, severa a la situación que prevalece en el país. Y Fernando del Paso, vamos a dar lectura a algunos de los fragmentos de su discurso, ¿te parece, Pablo? Claro Dijo el maestro del Paso: me duele hasta el alma que nuestra patria suave parece volver a ser la patria mitotera, revoltosa y salvaje de los libros de historia. Y muy a su estilo también recordó su amistad con el ya fallecido José Emilio Pacheco, y se refirió contundentemente a los sucesos que se viven en México, sobre todo la inseguridad. Sí. Quiero decirte, José Emilio, que yo también amé a tu manera esa patria de los cuantos bosques y ríos y de la ciudad monstruosa que fue tu cuna y la mía. Sí, mira, Antonio,
Yo creo que es importante que nuestras voces más lúcidas, nuestros intelectuales, nuestros autores, nuestros creadores, nos recuerden que ellos son muy sensibles frente a lo que está pasando en el país, y yo creo que son en más de un sentido una conciencia. Estoy seguro que si viviera Carlos Fuentes estaría diciendo algo parecido, si viviera Carlos Monsiváis estaría diciendo algo parecido, si estuviera Octavio Paz estaría diciendo algo parecido. Es decir, yo creo que los intelectuales están tan sorprendidos como cualquiera de nosotros, pero por fortuna ellos tienen la manera de expresarlo públicamente, tan sorprendidos con la situación que estamos atravesando en este país. Y creo que el discurso de Fernando del Paso, quien por cierto es el director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, que está aquí en Guadalajara y que depende de la universidad, creo que el discurso de él este fin de semana pasado es un discurso que nos mueve, ¿no? A mí, yo lo estuve leyendo y hay partes que realmente me conmueven. Déjame Pablo, leer algo de lo que él dice. Dice: nunca como hoy me pregunto qué hicimos, José Emilio, de nuestra patria. ¿A qué horas y cuándo se nos escapó de las manos esa patria dulce que tanto trabajo le costó a otros construir y sostener? Ay, José Emilio, sí, dime cuándo empezamos a olvidar que la patria no es una posesión de unos cuantos, que la patria pertenece a todos sus hijos por igual, no solo a aquellos que la cantamos y que estamos muy orgullosos de hacerlo, también a aquellos que la sufren en silencio. Entonces, bueno, hay fragmentos, como hay partes de su discurso que realmente llaman a la reflexión. Es decir, esto no es demagogia, esto es como un canto, llamémoslo así, un canto poético, a una situación que es triste, ¿no? Dice: algo se está quebrando en todas partes, cita a José Emilio Pacheco. Decías en uno de tus poemas: algo, sí, mi corazón ante todo lo que sucede a nuestro alrededor, y se quiebran mis palabras. Ay, José Emilio, yo no sé para qué me meto en estos bretes, si bastaría acudir aquí y aceptar el premio, pero no puedo quedarme callado ante tantas cosas que se nos han quebrado. ¿Qué se hizo del México post-68? ¿Qué proyecto de país tenemos ahora? ¿Qué proyecto tienen quienes dicen gobernarlo? Me permito citarte una vez más. Cita: conozco tu país, decía el gringo, pasé una noche en Tijuana. Estas son las palabras que me sé de tu idioma. Puta, ladrón, auxilio, me robaron. Fin de la cita. ¿En qué se diferencian estas palabras de político, autoridad, socorro, me extorsionaron? eso llama a la reflexión. Eso llama a la profunda reflexión y a la crítica seria sobre lo que estamos observando cotidianamente en el país. Son intelectuales, y aunque a muchos no les gusta que ellos aprovechen los foros en los que reciben reconocimientos o premios, pero es lo que dicen ellos es lo que millones de mexicanos quisieran decir, ¿no? Y que no tienen la oportunidad de hacerlo. En efecto, bueno, y además, ¿por qué serían los políticos o los comunicadores los únicos que tienen derecho a expresarse en los foros y no los intelectuales o los ciudadanos? Y muchas veces los intelectuales o los creadores interpretando el sentir de Juan Banqueta, ¿no? Del personaje común y corriente, ¿no? Hay otro fragmento, Pablo, que me voy a permitir leer también. Dice: quiero decirte lo que tú ya sabes, que hoy también me duele hasta el alma que nuestra patria chica, nuestra patria suave, parece desmoronarse y volver a ser la patria mitotera, la patria revoltosa y salvaje de los libros de historia. Sí. Y yo te completo. Dice Fernando del Paso: ay, José Emilio, ¿qué hemos hecho de nuestra patria impecable y diamantina? Insisto, José Emilio, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Lo que te puedo y quiero decir ahora es que estoy viejo y enfermo, pero no he perdido la lucidez. Sé quién soy, quién fuiste
y sé lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Lo único que no sé es en qué país estoy viviendo, pero conozco el olor de la corrupción. Dime, José Emilio, ¿a qué horas, cuándo permitimos que México se corrompiera hasta los huesos? ¿A qué hora nuestro país se deshizo en nuestras manos para ser víctima del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia? Yo creo que Los 80 años de don Fernando del Paso, ¿no? Sí, yo creo que es un hombre que, como muchos intelectuales, pero él en particular, es un hombre que ha dicho muchas cosas, ha hecho reflexiones creativas del país. Su gran novela sobre las memorias del imperio es extraordinario, pero finalmente está diciendo lo que tú acabas de decir, lo que muchos ciudadanos quisieran expresar. Quizá haya quien se incomode por esto, pero yo creo que el papel del intelectual en la sociedad no es agradar, digamos, a muchos, es decir lo que piensa, es decir lo que como el papel del pintor no es a ver si te gusta, ¿no? Es decir, se está expresando, se está manifestando. Si alguien considera que el arte vale la pena, su arte vale la pena, pues qué maravilla, ¿no? El poeta, ¿qué hace? Pues el poeta hace lo mismo, ¿no? No va a levantar encuestas de opinión para ver qué va a decir. Y a quién le agrada o no. Sino que observa el entorno y sobre eso genera un proceso de creatividad. Y yo creo que Fernando del Paso ha sido un hombre valiente, está diciendo algo con lo cual nosotros muchos por lo menos nos sentimos identificados, y como tú has bien dicho, que en este contexto está sacudiendo a muchos creadores e intelectuales mexicanos para que aprovechen los foros donde pueden manifestarlo, ¿no? Y creo que el discurso sentido, el muy sentido discurso y muy personal, digamos, de Fernando del Paso, este fin de semana, al recibir este reconocimiento, pues le hace honor a él, le hace honor a José Emilio Pacheco, le hace honor a la clase intelectual mexicana más consciente, digamos, y más sensible. No podemos hacer como que nada sucede. Es decir, no podemos pensar que no está sucediendo cosas muy alarmantes en México. Y yo creo que eso es lo que nos trató de decir Fernando del Paso. Y que no es una moda, como luego a veces algunas personas que se incomodan con este tipo de discursos dicen, ya parece moda estar criticando al país, ¿no? Bueno, mira, ya parece moda estar criticando al país. Bueno, si quien se molesta porque se está criticando tiene algo que decir, que lo diga también, que defienda sus puntos de vista. Yo creo que en una democracia lo que es válido es que todos hablemos, por supuesto, y que confrontemos puntos de vista, ¿no? En ese sentido. Muy bien. No se trata de callar a nadie. Las voces incómodas, las voces críticas son incómodas, pero son necesarias. Son fundamentales. Sin las voces críticas a lo mejor no estaríamos leyendo a los clásicos filósofos de la Grecia antigua, ¿no? Que fueron bastante críticos en su momento. Pues muchas gracias, Pablo, y un gusto para mí compartir los micrófonos contigo aquí en La Báscula, el peso de las ideas, en los jueves de gobernanza. Por aquí nos estaremos viendo. El gusto es mío, Antonio. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a usted. Y bueno, esto fue La Báscula, el peso de las ideas. Muchas gracias. La Báscula, el peso de las ideas.